Bienvenido al canal de Aceite Motor. Hoy tenemos nuevamente algo tremendamente interesante. Lo digo con total seguridad ya que análisis de este tipo de vehículos no hay apenas y somos los frikis los que vamos descubriendo y compartiendo información. Se puede decir que aprendemos unos de otros con nuestros éxitos y fracasos. El análisis que voy a analizar en profundidad es de aceite usado de la marca Petronas Synthium 0W30C2 y el vehículo un Toyota Verso 2000 diésel de 126 caballos de potencia. El coche es del 2013, lleva filtro de partículas y válvula EGR con estándar de emisiones Euro 5. Todos los sistemas del vehículo están funcionando y el software es el original del fabricante. La capacidad total de aceite es de 6 litros y para realizar el intervalo no se ha añadido más aceite, es importante contabilizar la cantidad de aceite usado. El filtro de aceite se ha cambiado y es otro factor importante ya que de no haberlo hecho queda una cantidad de aceite residual entre 300 y 500 mililitros. Se puede resumir que el vehículo está de estricta serie. Los kilómetros totales de este vehículo son de 133.264 kilómetros. El periodo del cambio es del julio de 2021 hasta julio de 2022, tenemos un año aproximadamente de uso. Los kilómetros del intervalo son de 15.800 kilómetros. No hay contador de horas y se estima una velocidad media de 60 kilómetros por hora, lo que es alrededor de 260 horas de uso. Para sacar las horas simplemente se dividen los kilómetros recorridos por la velocidad media estimada o real si la hay y se obtienen las horas. Obviamente esto puede ser muy distinto de la realidad ya que si se hace uso por ciudad con semáforos y tráfico la velocidad media puede bajar mucho más si no se usa sistema de arranque y parada automático Start-Stop. Por esto estoy calculando un amplio abanico de velocidad media. Personalmente en mis vehículos tengo desactivado la función de arranque y parada automático porque entiendo que perjudica la longevidad de motor de arranque, batería, caja de cambios automática y motor. El coche que nos ocupa en el caso se usa para trayectos largos y se puede catalogar en el uso favorable. El consumo del coche es de 6 litros aproximadamente a los 100 kilómetros aproximadamente. El consumo total de este intervalo es de 1000 litros de gasoil aproximadamente. El filtro de aire según la marca se cambia cada 30.000 kilómetros, de modo que según el kilometraje lleva 15.000 kilómetros aproximadamente de uso y se ha sustituido en el inicio del intervalo. El anterior aceite tenía 14.000 kilómetros y los últimos 100 kilómetros se ha añadido el aditivo limpiador de motor M-Flush de la marca Xenum. Este tipo de limpiador está indicado para la limpieza prolongada y no solo para un lavado rápido a ralentí. Finalizada la limpieza no se realizó enjuague y se puso el Petronas Synthium 0W30C2. Se puede deducir de que no se trata de un motor empantanado y que el desgaste que muestra el análisis es bastante real. Es cierto de que los kilómetros de uso no son pocos, pero con un buen perfil de uso es favorable para poder ser realizado. Lo que no me gusta es que se usó el flush en aceite ya con bastantes kilómetros y luego no se realizó el enjuague con aceite barato y esto puede ser importante. Si nos ponemos a estudiar a fondo, los aceites tienen una capacidad de absorber contaminación y se conoce como IHC. Un aceite del grupo 1 es el que más capacidad tienen de absorber y con los aceites bases 2, 3 y 4 se pierde esta gran capacidad. Precisamente los aceites de enjuague son exclusivamente aceites base mineral del grupo 1 por su máxima capacidad de absorber y un índice de absorber IHC más elevado. En el caso que nos ocupa tenemos un aceite moderno del anterior cambio con 14.000 kilómetros y bajo índice de IHC al que le añadimos un flush de acción lenta durante 100 kilómetros. Yo dudo mucho que 300 mililitros de ester o lo que sea son capaz de sustituir 6 litros de aceite fresco o aceite de enjuague grupo 1 con un IHC elevado, de modo que esta limpieza no tiene pinta de ser muy exitosa y bien hecha. Los estudios dicen que con el drenaje no se garantiza que todas las partículas salen y que pueden quedar alojadas en rodamientos y piezas. Y si tenemos un aceite con poca capacidad de absorber IHC bajo encima con 14.000 kilómetros que podría estar completamente agotado su capacidad de absorber más contaminación, no pinta bien el tema. Lo que se limpió podría quedar en las piezas de motor ya que el aceite no tenía capacidad de absorber más de lo que ya había en él. Continúo con más información al respecto de los análisis. No es un análisis después de haber hecho intervalos excesivamente largos ya que después de hacer intervalos largos los análisis de aceite no son para tener en cuenta ya que parcialmente el desgaste de estos cambios alargados pasan en los siguientes análisis y además se puede afectar el TBN y TAN casi con toda seguridad. Esto sucede porque en el motor siempre queda aceite sin ser posible sacar ni por aspiración ni por gravedad, hay una estimación de 10 a 15% de la totalidad del cárter. Precisamente esta cantidad residual es la que afecta el siguiente aceite que entra. En este caso se usó un flush y dependiendo de lo sucio que estaba el motor se moviliza una cantidad de contaminantes que al no realizar un enjuague posterior o al menos usar en aceite nuevo se puede suponer que queda más cantidad de residuos. Aquí hay que hacer un matiz, no hay estudios de esto y solo se pueden hacer suposiciones en base a la información que tenemos de la literatura, artículos de revistas o estudios no relacionados con flush.
No quiero afirmar nada, pero cuando veo un análisis que no sale bien necesito explicaciones y me pongo a buscar información. La información que estoy ofreciendo es la que tiene más credibilidad y una explicación bastante razonable. Existen criterios de que los flush no son buenos y que perjudican, pero no se pueden poner todos los flush en el mismo saco. Para esto es mejor usar el flush solo en casos de necesidad y en aceite nuevo y realizar enjuague posterior. Este es mi consejo, ya luego cada uno hace lo que le parezca bien. Yo me estoy basando en los estudios y la información disponible, aplico el sentido común de que los filtros de aceite de 40 micras no son capaces de retener las partículas pequeñas, es el aceite que tienen que poder absorber la contaminación y el desgaste. Un aceite con 14.000 kilómetros y carga de contaminantes, nadie sabe qué capacidad tiene para absorber aún más lo que se supone que el flush irá limpiando y poniendo en plena circulación. Para valorar un análisis es importante matizar que el mantenimiento previo realizado antes de un análisis de aceite usado es crucial. Si solo estoy valorando este análisis no es para nada técnico y el resultado puede cambiar muchísimo. La contaminación con el anterior aceite puede ser muy elevada y estos 10% o 15% de aceite que quedan pueden ser determinantes. Con esto hay que matizar que estirar un cambio deja una herencia para el aceite que entra nuevo y este no empieza de cero, empieza a trabajar ya con nivel de TBNI tan alterados y sobre todo lleva desgaste del anterior cambio. El enjuague después de un intervalo largo es recomendable o muy necesario según qué caso, ya que de esta manera te aseguras de que has podido eliminar esta parte residual que queda. Cuando digo enjuague me refiero de usar aceite exclusivo para tal fin y no añadir 300 ml de aditivo llamado flush. Cuando se ve un estudio de lubricación en motores, lo que se hace es hacer dos cambios de aceite con el aceite objetivo y el tercer cambio es el que utilizan para poder tener pruebas sin contaminación de los anteriores cambios. Dichas prácticas en la vida real no son posibles para la gran mayoría de usuarios y no veo la necesidad de semejante doble enjuague, con solo uno se obtiene el resultado deseado. Si hacen esto en los estudios está claro que hay una contaminación, la herencia de los anteriores cambios, si no se tiene en cuenta la credibilidad de dicho estudio desaparece. Hace años se usaban los aceites de enjuague, algunos fabricantes los tienen, pero si no lo encuentras el aceite barato es una buena solución o simplemente acorta los cambios previos. Realmente si los anteriores cambios estaban hechos sin ser demasiado agresivos se puede empezar con los análisis y por un lado es muy buena manera ya que así se puede ver la realidad, por esto los primeros análisis de muchos usuarios salen con resultados medios o algo elevados. Ver un solo análisis de un vehículo sin tener una tendencia no es suficiente en absoluto, lo puedo tener en cuenta pero el resultado que me ofrece no es para nada determinante, puede salir patas arriba y puede salir muy bueno y lo más importante es tener resultados reales para poder establecer un plan de mantenimiento acorde a nuestro uso. Los análisis de aceite usado son una herramienta para optimizar el cambio y buscar el punto dulce de cambiar en el momento más apropiado sin que los contaminantes empiezan a pasar factura y tener más desgaste. El objetivo de los análisis no es comparar rendimiento de diferentes aceites, si hay una tendencia algo se puede deducir pero reproducir las mismas condiciones de uso no es posible. Básicamente lo más importante es ver que se va en una dirección de tendencia positiva, es decir usar el aceite, el aditivo que se elige, la viscosidad etc. y si las tendencias van bien puedes tener la conciencia de que lo estás haciendo correctamente. Aquí quiero dar las gracias al usuario que se llama Antonio por contar su experiencia y compartir el análisis sin ocultar ni un solo detalle y de esta manera poder analizar correctamente dicho resultado. Después de la aclaración puedo continuar con el resultado del análisis ya que he dejado claro que el resultado que vemos de un análisis de aceite usado es condicionado de los anteriores cambios y acciones previas, enjuagues etc. Si eres un usuario poco familiarizado con los análisis, esta parte tan pesada de introducción es la clave de todo lo que vas a ver a continuación. Si hubiera ido directamente al grano no te estoy ayudando para entender lo básico en lubricación y probablemente has escuchado lo típico de los aditivos que cuantos más boro y molibdeno mejor y de las base HC es regular y PAO y ester mejor. Antes de llegar a esto, sin hablar de condiciones previas y contaminantes que se encuentran en el aceite, el cuento de los aditivos y bases no tiene mayor importancia ya que no pueden desempeñar su papel correctamente y dependen principalmente de las condiciones de los contaminantes. Si has llegado a leer los grandes maestros en lubricación, su lema es que el mejor aceite es el aceite limpio, seco y fresco. Para mí es la Biblia en lubricación y no el cuento de tal aditivo y tal base. Con estas tres palabras limpio, seco y fresco se refieren que limpio es tener la menor cantidad de partículas en el aceite que pueden ser desgaste y hollín, seco es la menor cantidad de condensación de agua y combustible y fresco es el mejor estado de acidez y reserva alcalina. Básicamente el 80% del desgaste se estima que es por partículas sólidas y junto con los demás factores son claves para una lubricación óptima. Como ya es habitual haré un desglose de los distintos cuadros del análisis y explicaré por separado para mayor comprensión. Empezaré por el cuadro amarillo de los aditivos. Al aceite Petronas se ha añadido el aditivo Supersil de la marca Senum que sirve para reparar ligeras fugas de aceite. Dicho aditivo Supersil muy probablemente reduce el contenido de los demás aditivos que lleva el propio aceite.
No conozco la formulación de dicho aditivo, pero puedo suponer que no aporta TBN y no aporta aditivos ZDDP y modificadores de fricción. Los aditivos fósforo y zinc conocidos como ZDDP tenemos 743 y 867 partes por millón respectivamente y son valores normales. Calcio 1314 partes por millón es de un valor bajo y es aditivo detergente y neutralizante. Quizás se reduce ligeramente porque el aditivo Supersil no aporta este aditivo. Magnesio 5 partes por millón es aditivo detergente neutralizante y es valor bajo porque dicho aceite no lleva magnesio en su formulación. Boro 6 partes por millón es un aditivo modificador de fricción y también dispersante. Es muy bajo, pero el valor de usado con valor de virgen no coincide ya que el boro se está depositando en las partes del motor. Molibdeno es modificador de fricción, un parte por millón es valor bajo y se puede decir que no contiene dicho aceite. Aquí hay que matizar de que las versiones anteriores a 2020 sí pueden contener ya que se ha reformulado. Los demás aditivos están a cero y muchos de ellos son raros de ver. Según parece, este aceite se reformuló y las fichas técnicas del 2020 son diferentes. Hay una gran diferencia entre TBN entre versión 2020 y las más antiguas. Viendo la ficha técnica del 2020 con cenizas sulfatadas de 0,6% y el bajo valor de calcio en análisis concuerdan. No descartaría el uso de aditivos detergentes y neutralizantes no metálicos que no se pueden ver en análisis de aceite. Dichos aditivos no metálicos no son un mito, son una realidad y la industria los está usando. Básicamente con más presencia en aceites C2 con normas PSA o C4 y norma de Renault. No soy experto en formulación, pero he leído estudios muy enfocados en los FAP y DPF y en dichos estudios se han implementado y probado diferentes formulaciones. La idea de dichos aditivos no metálicos es que con el consumo de aceite son inertes para el FAP, mientras que el calcio y el magnesio son aditivos metálicos y tienen impacto en los filtros de partículas que finalmente se obstruyen. A más cantidad de calcio, más cenizas sulfatadas. Personalmente un aceite de este tipo no lo veo con mucha confianza para un intervalo largo. Los fabricantes parece que no continúan con los C2 y C4, se pasan a los C5, tanto PSA como Renault, y los C5 sí usan calcio entre 1600 y 1800 partes por millón. Realmente si dichos aditivos no son visibles en análisis, quién sabe, igual se siguen usando, pero es evidente de que el calcio se ha vuelto a elevar en 1600 a 1800 partes por millón. Nuevamente lo que se ve en análisis no se puede distinguir entre diferentes tipos de calcio. Los sulfonatos de calcio se usan más en aceites full saps y los silicatos de calcio en aceites más modernos, obviamente el rendimiento de dichos tipos es diferente. Mas no siempre es mejor y qué tipo usa cada fabricante en su receta es un misterio. Tampoco todo lo moderno que está implementado la industria es de fiar y no todo es malo o tan bueno como se suele pintar. Esto ya es una materia muy delicada que yo no tengo ninguna manera de saber. Pero existen criterios de que un TBN alto de un paquete de sulfonatos de calcio no resiste igual que un TBN de silicatos de calcio que tiene TBN menor. En este análisis el TBN bajó más del 50% de su totalidad y el TAN se elevó por encima de TBN. Es cierto que en este análisis hay un flush previo que podría tener mucho que ver y además aditivo Supersil que probablemente no aporta TBN. Aquí daré otro consejo y los aceites de este tipo con 0,6% de cenizas sulfatadas tenerlos como aceites que pueden no ser lo suficientemente fuertes y añadirles cualquier aditivo sin refuerzo de TBN no tiene pinta de ser muy óptimo. Por precaución conviene reducir intervalo, estos 15.800 kilómetros o 260 horas podrían ser demasiado. Justamente para esto hay muchos aditivos que contienen calcio y ZDDP en su formulación para no reducir el paquete de aditivos de un aceite de este tipo muy bajo de cenizas. A menudo he escuchado que tal aditivo no altera las propiedades del aceite y mi experiencia me dice que si lo hacen bien en viscosidad en frío o en caliente bien alteran el paquete detergente y neutralizante. No por ello dejaré de usar aditivos y no se puede generalizar porque hay muchos tipos. Por ejemplo, este aditivo Supersil lo tengo probado con una prueba de caída de bola en un 0W30C2 de base fuerte y reduce la viscosidad a temperatura ambiente. Aún no he probado dicho aditivo en 100 grados cómo modifica la viscosidad y me temo que sí es probable de que la reduce también. El cuadro verde es de contaminantes. Potasio y sodio se elevan si hay presencia de ciertos aditivos usados en los anticongelantes, pero también está usado el potasio por el aditivo de motor y transmisión Archoy la R9100. Como aquí no se ha usado, los valores son sin importancia bajos. Algunos paquetes de aditivos usan el sodio como aditivo antidesgaste o detergente y neutralizante, es bastante usado en aceites de moto, pero recientemente vi analizado un aceite moderno de baja viscosidad de un importante fabricante que lo contiene. En todo caso, estos valores sin presencia de agua o glicol no son determinantes. Silicona es también conocida como silicio y se eleva en el caso de una entrada de aire sucio sin filtrar o también de aditivos antiespumantes usados por muchos fabricantes.
También puede ser debido a una reciente reparación de alguna junta de silicona y finalmente aparecen restos en los análisis. Puede ser debido al uso de aditivos antiespumantes que usan algunos fabricantes o aditivos antidesgaste que usan la silicona, como el caso del aditivo Neoprotec conocido como tetraetilsilicato en fichas de seguridad. En todo caso, el valor es normal de 11 ppm y los valores de desgaste son lo primero que hay que ver, y dicho valor de silicona puede ser poco preciso. Con valores de silicona bajos y valores de aluminio bajos me inclinaría a pensar de que está todo bien. Pero el valor de cromo más elevado y de hierro automáticamente me hacen sospechar, porque los pistones pueden ser de hierro y no de aluminio. Es una suposición, no es una afirmación y solo una observación. Probablemente si fuera mi vehículo tomaré medidas drásticas para el filtrado de aire para descartar, es decir, implementación de mejora de filtrado usando el prefiltro de Wata con spray de filtros de aire de moto, o dejar más kilometraje de uso el filtro de aire al menos durante un tiempo para ver diferencias, observando muy a fondo consumo, etc. En algún análisis que ya comentaré, cuando el filtro de aire es nuevo esta cantidad aumenta respecto a análisis con el filtro viejo, y la razón es que los filtros de aire no empiezan a trabajar con la máxima eficiencia de filtrado. Los fabricantes tienen muy bien callado el valor de eficiencia inicial de su filtro, y entre una eficiencia inicial de 98% y 99% hay una enorme diferencia, no es solo un 1%, ya que en esta pequeña diferencia se termina pasando muchísimas más partículas. Obviamente depende del ambiente en el que se circula, puede ser determinante. La mayoría de partículas en el aire son menores de 20 micras y son invisibles para el ojo humano. Curioso que los filtros de aire no se miden por micras como los filtros de aceite y se miden por eficiencia con métodos estandarizados y polvos contaminantes estrictamente estandarizados para tal fin, es decir, no vale pillar cualquier cosa y probar por probar. Si un laboratorio hace una prueba de un filtro, el método es estandarizado y de ahí los polvos estrictamente estandarizados donde hay diferentes tamaños de partículas. De esta manera se puede decir que el filtro tiene una eficiencia en una prueba que puede ser reproducida por diferentes laboratorios en las mismas condiciones con el mismo polvo contaminante y las mismas cantidades de partículas y tamaños. Se dice que el cambio muy a menudo es contraproducente debido a la eficiencia inicial más baja de los filtros nuevos, y que dicha eficiencia aumenta con el uso. En un estudio se afirma de que se necesita 20 a 30% de uso para empezar a trabajar con una eficiencia razonable. Pocos fabricantes de filtros tienen anunciada su eficiencia inicial, ya que esto les perjudica. El tema es muy controvertido y mucha gente literalmente se niega a creer estos estudios, pero no deja de ser una triste realidad de que se venden filtros de celulosa que con el uso mejora su capacidad de retención. Existen filtros sintéticos que sí tienen la eficiencia inicial elevada, pero dichos filtros no se venden para todos los coches. Esto lo están empezando a solucionar algunos fabricantes japoneses, por ejemplo Honda vende para algunos de sus coches filtros de aire engrasados. Se dice que el polvo que entra en el motor por el filtro de aire es uno de los principales causantes de desgaste, y me parece sumamente importante matizar: no sirve de mucho montar un sofisticado sistema de filtración de aceite, ya que la primera regla es no ensuciar para no tener que filtrar, y aún así, aunque se tenga el mejor sistema de filtración de aceite, el polvo primero hace el daño entrando por la admisión y luego sigue haciendo daño continuo. Los fabricantes de filtros deberían de anunciar las eficiencias de filtrado y publicar las fichas técnicas. En el mercado estadounidense se venden muchos filtros de aire con la eficiencia inicial anunciada porque la cultura de los usuarios es muy elevada y demandan este tipo de productos. Me gustaría dejar muy claro que los valores vistos en un análisis de aceite son partículas no superior a 5 micras, máximo 7 micras, y que los valores mostrados en análisis no son la totalidad total, ya que entre 5 micras hasta 30 y 40 micras, que es lo más habitual de un filtro de aceite, hay un mundo enorme que pueden estar por ahí dando vueltas, partículas haciendo de lija en nuestros motores. Justamente para esto está el cuento de la eficiencia inicial de un filtro de aire, ya que con el uso mejora la eficiencia. Cuanto más alta es la eficiencia, menos partículas pasan en el motor. Si no lo sabías, el ojo humano puede ver partículas desde 40 micras en adelante y el cabello humano es de 70 a 100 micras. Espero que después de esta aclaración no me vas a tachar de exagerado y comprenderás de que hablar de análisis de aceite usado no implica ir al grano y decir el aceite podría haber aguantado más tiempo o le quedó poco reserva alcalina. Hay un mundo enorme por descubrir y gracias al hobby de los análisis muchos hemos profundizado muchísimo, y precisamente para esto se ha abierto este canal, para compartir la experiencia y conocimiento respaldados por los resultados de los análisis como prueba más importante de que no todo es ver espectroscopia y análisis virgen y el cuento de tal aditivo o tal base 3HC es regular y las FAO y Ester 4 y 5 superior. Cuando uno empieza a ver análisis no típicos empieza a informarse y del tema enseguida se comprende de que en un motor hay muchas variables que pueden influir en el desgaste. Etiquetar y catalogar los aceites antes de ponerlos en el motor se ha vuelto muy de moda y parece que la gente por total desconocimiento de la materia se los termina creyendo, como no paran de repetir muy a menudo dichas afirmaciones. Aquí en este canal se hablará de los contaminantes, ya que son los que determinan el baile y los que no los tienen en cuenta dice mucho de su comprensión general de lubricación. A continuación hablaré sobre el desgaste de los metales que tengo marcado con cuadro rojo.
El hierro es el metal que más se eleva en los análisis de aceite usado y para tener una referencia de si es mucho o poco usamos la regla de dividir el desgaste por 1000 kilómetros recorridos. En este caso tenemos 64 partes por millón totales y esto es el equivalente de 4 partes por millón por 1000 kilómetros. Es un valor normal en la parte alta del ranking de los frikis para las horas de uso y los kilómetros recorridos. En el mundo de los análisis se entiende que un parte por millón por cada 1000 kilómetros es muy buen valor, 2 partes por millón es valor medio, 3 partes por millón es valor regular. No se puede comparar directamente motores gasolina con motores diésel o diferentes motores con diferentes cilindradas y capacidad de aceite, ni motores con estándares de emisiones diferentes ya que desde un Euro 5 hasta Euro 6 hay mucha diferencia, simplemente los motores modernos utilizan cada vez más las válvulas EGR. Lo mejor es buscar promedios del motor en concreto, de este motor no he visto muchos análisis, de hecho es casi imposible de localizar. Buscando encontré uno y los valores son similares tratándose de motores equivalentes y normas de emisión iguales con mismo intervalo de uso. Los laboratorios más experimentados como Blackstone de Estados Unidos tienen en sus análisis valores promedios y esto es gracias a su enorme experiencia en este oficio, no obstante esto no sucede con Polaris y aquí en Europa los frikis se encargan de buscar estos valores. Supongamos de que no se encuentra un análisis de referencia y el laboratorio no tiene promedios, pues es muy complejo y difícil de valorar porque algunos motores son muy peculiares. Justamente por esta razón veo muy útil compartir los análisis con el resto para que pueden servir a otros usuarios. Continúo con el análisis, dicho valor de desgaste está estrechamente ligado al cuadro azul donde se mide la dilución por combustible y hollín. Aquí quiero hacer un matiz, no hay reposición de aceite, si se hubiera rellenado aceite las cosas cambian porque de esta manera baja concentración de desgaste y contaminación, se alteran los niveles de TAN y TBN. Tener un análisis con reposición no es malo, lo que sucede es que hay que tener en cuenta esta reposición y para hacer una evaluación es más difícil. También es un motor con cadena de distribución y se entiende de que los motores de cadena tienen más desgaste por tener piñones y la propia cadena. El siguiente valor es el cromo 11 partes por millón. Dicho metal es principalmente de los segmentos de pistón. El valor es extremadamente elevado y no lo he visto en ningún análisis que yo recuerdo. Dado que no tenemos intervalo extremadamente largo y solo 260 horas de uso, eso no puede pasar de 5 partes por millón como mucho y lo más normal es ver 3 partes por millón. De modo que podemos estipular un desgaste 4 veces superior a la media de motores 2000 TDI. No creo que se trata de algo fuera de lo normal porque el motor tiene pocos kilómetros, no consume aceite, funciona bien y no hay síntomas de que algo está funcionando mal. Si dicho motor tuviera daños de bruñido, excesivo desgaste de anillos o segmentos, debería de tener consumo de aceite y en un intervalo de 15.000 kilómetros y 260 horas de uso. Si no existe tal consumo es de suponer de que no hay señales de alarma. Para valorar mejor se necesitan más análisis y crear una tendencia. No se descarta que después del flush al no realizar enjuague todo este desgaste sea residual. El níquel 0 parte por millón se eleva en algún análisis que puede ser de válvulas. El aluminio con 6 ppm es bajo. Aquí tenemos una relación de 10 en 1 de hierro con aluminio. Lo más habitual es 4 en 1 y es probable de que parte del hierro sea residual. El cobre de 2 partes por millón es un valor bajo para este intervalo, se eleva cuando la dilución de combustible está presente, y la razón es que los casquillos de cobre o bronce acaban sufriendo con la presencia de combustible. Dichos casquillos de cobre o bronce se usan en las bielas lado pistón o en algunos engranajes en vez de usar rodamientos está usado el casquillo de cobre o bronce. El plomo de 1 parte por millón y estaño 0 partes por millón son valores bajos, pero si no están presentes mejor, dichos metales son usados básicamente en rodamientos de biela y bancada. Los demás metales son muy raros y casi no aparecen nunca con nivel elevado. El cuadro azul es de los contaminantes por combustible hollín y agua. El combustible diésel en este análisis es de 2,2% y hasta un 4 a 5% es valor límite. Incluso he llegado a leer según algunos laboratorios hasta 7% y según los sistemas de aviso de algunas marcas se dice que están calibrados a dar el aviso de cambio de aceite llegado a 7% calculados mediante software. Los análisis demuestran de que se eleva desgaste, así que es el factor más importante de todo el análisis, siempre hay que ver si se eleva el desgaste de cobre y de hierro, si dichos niveles están más de lo normal está más que evidente de que no va bien y hay que adecuar el intervalo acorde a este factor crítico. Lo digo con total seguridad porque los análisis de motores sin DPF y FAB son con valores 0 de cobre. Dicho valor es algo aproximado en el momento de realizar el análisis y no se sabe la evaporación de combustible que ha podido tener este motor, debido a los desplazamientos por autopista es de entender que dicho motor no tenga dilución en exceso. Este laboratorio no mide el biodiesel por separado, va todo junto y de esta manera no se puede determinar si el motor ha tenido evaporación de diésel. Esto es debido a que el biodiesel es prácticamente imposible de evaporar y si la cantidad de biodiesel es elevada se puede tener una mejor percepción de la realidad.
Incluso los estudios muy enfocados en estudiar la evaporación del combustible diésel revelan de que solo se evaporan las fracciones más ligeras del combustible y las más pesadas no es posible. Dichos estudios son otra jarra de agua fría de la triste realidad. Decir que el combustible se puede evaporar es fácil, pero qué es lo que se evapora y qué es lo que permanece es otra cosa muy distinta. Por pura curiosidad, uno de los laboratorios mundiales con más experiencia en análisis, Blackstone, no realiza la medición de combustible por cromatografía de gases y solo realiza la prueba de temperatura de inflamación del aceite, y se puede observar una importante bajada de dicha temperatura si hay presencia de combustible. Algo sabrán estos señores por no implantar la medición por cromatografía de gases. No es el método ideal para cuantificar cuánto es exactamente el combustible, pero sigue siendo un método usado por la industria. Algunos laboratorios en Rusia miden con los dos métodos el combustible por cromatografía de gases y la temperatura de inflamación del aceite. Para mí, complementar los dos métodos es lo más óptimo de cara a tener la máxima información posible. Visto que incluso el método por cromatografía de gases puede tener importante desviación en la medición en las mecánicas diésel, personalmente para mí los indicadores de desgaste son los más óptimos. Recordar en anteriores videos de los TDI que ya he informado de los fallos de medir con el método de cromatografía de gases cuando en el aceite hay ester. Buscando en profundidad, sí encontré información de que tampoco es el método infalible y depende en gran parte de la persona o experiencia del laboratorio que realiza el análisis y del aceite virgen, en concreto los aditivos que lleva. En próximos videos se hablará del tema en profundidad con las pruebas encima de la mesa. Aún no ha llegado el turno de estos análisis. Bien, aquí en este análisis podemos deducir algo también al respecto. Me he puesto a investigar dicha mecánica de Toyota y resulta que lleva un inyector independiente para las regeneraciones del FAB conocido como quinto inyector. Esto lo cambia todo y dicho análisis es totalmente diferente a cualquier otro motor Euro 5 y 6 que no usa un quinto inyector para el filtro de partículas. El motivo por el cual lo hice fue ver valores de cobre sospechosamente bajos. De hecho, ya he comentado en otros análisis que me da exactamente igual lo que mide el laboratorio de dilución y solo me importa el cobre. El hierro también se suele elevar. Tengo que reconocer de que la primera vez en 2022 cuando vi este análisis no lo he podido detectar, ya que era un poco verde en la evaluación de los análisis de usado. Daba por hecho que todo lo que marca un laboratorio es un hecho indiscutible y 2,2% de gasoil y algo de cobre era creíble. Pero debido a que aprendí de mis propios análisis de que si hay ester en el aceite se están falseando las pruebas de combustible, lo he aplicado aquí también. Dicho aceite no lleva ester, pero el aditivo de Xenum Supersil sí lo lleva. A ver, no puede ser tener filtro de partículas y tener solo 2 partes por millón de cobre en un intervalo largo de 16.000 kilómetros y 260 horas de uso. Ahí es donde no cuadra, y más razón porque si estoy sospechando de desgaste residual de hierro, de cromo, etc., lo lógico es también tener cobre y esto ya se sale de toda lógica. Los Toyota son muy buenos, pero la mecánica es muy parecida y no puede haber estas diferencias entre un fabricante y otro. La estrategia de quinto inyector está usada solo por algunos fabricantes y la gran mayoría usa las estrategias de post-inyecciones en fase de expulsión para regenerar el filtro de partículas. Profundizando en esta materia, casi todos los motores Euro 5 y 6 usan estrategias de post-inyección número 1 de manera permanente. Se dice que es para optimizar y me imagino que lo que se busca es bajar temperatura de la cámara de combustión, mejorar sonido, vibraciones, etc. Las post-inyecciones número 2 y 3 son para las regeneraciones del FAB y DPF. En el caso que nos ocupa del motor, Toyota al parecer realiza las post-inyecciones número 1 como las demás marcas, pero para regenerar el FAB utiliza el quinto inyector que va en el colector de escape y de esta manera dicho motor no tiene dilución. Puede tener, pero muy poco, porque solo realiza post-inyecciones número 1. Termino con el combustible, no hay más datos que aportar, pero ya os adelanto de que los siguientes análisis de este motor van a ser los más interesantes. Se confirmará mi sospecha de que con otro motor distinto a los míos con un quinto inyector también se detectan anomalías de medición. Sigo con el hollín. Según esta lectura de Polaris, marcando menor a 1% significa que no llega ni a 0,1% y se puede suponer que es bajo. La experiencia de los demás usuarios que han realizado doble análisis en Polaris y otros laboratorios de referencia muestran de que la calibración de Polaris es ligeramente por debajo. Yo tengo mis propias observaciones al respecto. Realizando una prueba de gota puedo afirmar de que dicha muestra está muy bien cargada. Supuestamente no lleva mucho hollín, pero mi prueba y mi experiencia con pruebas de gota me dice de que hay mucha carga de contaminación. De hecho, tengo hecha una comparativa con diferentes muestras de las que tengo hecho análisis y esta muestra es una de las que más carga de contaminantes lleva. Puedo hacerme una idea de que dicho aceite según análisis de laboratorio pinta muy bien, pero en comparación con muestras de gota se ve cargadito. Dicho motor lleva válvula EGR de alta presión, de modo que recibe mucho más hollín que los motores con EGR de baja presión que reciben el flujo de gases después del FAB o DPF.
El agua o condensación es normalmente sin presencia, en este caso marca menor a 1%, lo que significa que no llega a 0,1%. En algunos motores que solo realizan trayectos muy cortos se puede observar ligera elevación. Se entiende de que si está presente no trae nada bueno. Dicho laboratorio no mide glicol y solo el agua. Cuando se quema combustible que contiene azufre, se producen óxidos de azufre en el motor. Pequeñas cantidades pueden pasar como gases de escape a través del pistón hacia el cárter y por tanto al aceite del motor. En combinación con el condensado se forman ácidos sulfurosos. Como Polaris no mide la sulfatación, no hay manera de conocer este dato de sulfatación. Se puede deducir de que sin presencia de agua no debería ser un problema la sulfatación. Por pura curiosidad, con las muestras de gota es posible la detección de agua o condensación. Las propiedades del aceite son las flechas coloradas que he marcado. Con estos indicadores oxidación, nitración, TBN y TAN se puede tener la información del estado en el que se encuentra el aceite. La flecha amarilla 12 es la nitración, es un valor bajo y no está marcado en color por parte del laboratorio y es de entender de que es un valor que no presenta problemas. La nitración es un indicador de envejecimiento avanzado del aceite. El aceite está contaminado con compuestos nitrogenados NOx. Surgen cuando se queman combustibles mediante la oxidación del nitrógeno contenido en el aire de combustión. Este proceso se ve favorecido por un exceso de oxígeno o temperaturas de combustión especialmente altas. Pequeñas cantidades de NOx entran en el cárter como gas de escape y, por tanto, también en el aceite del motor. Estos compuestos de nitrógeno provocan cambios en el aceite de motor utilizado. Una alta nitración del lubricante se debe principalmente a una mezcla incorrecta de combustible y aire, encendido mal ajustado, cargas elevadas o mala compresión o falta de sellado entre los paredes del pistón y del cilindro. Dado que el sello entre el pistón y el cilindro nunca es perfecto, incluso una vida útil muy prolongada del aceite puede provocar un aumento de la nitración, aunque no exista ningún problema real. La flecha azul es la oxidación 17 y es un valor normal. Quizás algo elevado, pero en este aceite hay algo de ester debido al uso del aditivo Xenum Supersil y el ester de los aditivos eleva este valor en todos los aceites que lo contienen. Es normal tener un valor ligeramente más elevado. Aquí, tratándose de un mix sin referencias de valor de inicio, es difícil valorar cuánto se ha elevado este valor, pero no es un problema. Simplemente es un dato y si añadimos un aditivo que contiene ester ya es aún más difícil. Supongamos que dicho aceite empieza en 13, el ester lo puede elevar ligeramente y con el uso dicho valor también, de modo que 17 no es en absoluto un valor elevado. Este laboratorio Polaris tiene una costumbre de colorear las casillas: verde es valor normal, amarillo y naranja es valor anormal y rojo es crítico. Según diferentes informes para la oxidación, a partir de 20 empiezan a marcar la casilla en verde. No obstante, en aceites que se conocen altos en ester tipo Amsoil lo saben y respetan, no ponen nada. En otros con ester como un Mobil 1 o un Total Rubia Tir meten la pata y fallan. Supongamos que en este mix no hay ester y el motor se ha llevado alto de temperatura de aceite o sobrecalentado, y es entonces cuando este valor se puede elevar, pero si esto sucede también se espesa el aceite y este fenómeno es conocido como espesamiento oxidativo. Los laboratorios tienen la regla de que mientras el aceite permanece en grado, dicho espesamiento no es crítico. En el aceite usado se pueden dar casos de que la dilución rebaja la viscosidad y el hollín o espesamiento oxidativo aumentan la viscosidad. A esto sumamos la degradación de los polímeros espesantes, tenemos un mix de variables muy difícil de controlar. Cuando digo difícil es porque la viscosidad del aceite puede variar a medio uso, mitad del intervalo tener degradación, pero al final del intervalo espesamiento, y de esto hay bastantes evidencias y pruebas. De hecho, un buen análisis de aceite tiene que tener un análisis intermedio y otro al final del intervalo para ir viendo precisamente esta evolución de viscosidad, espesamiento, carga de contaminantes, el desgaste, etc. No se hace porque es muy caro, pero en el aceite se carga de contaminantes y estos afectan la viscosidad. Algunos laboratorios como el Check miden de manera totalmente diferente la oxidación al resto de laboratorios. Esto es debido a que ciertos aditivos como el ester se interponen y es muy difícil de evaluar la oxidación real de un aceite. Su método me parece muy avanzado y muy interesante, pero no enviamos a este laboratorio por su coste muy elevado que ronda los 110 euros fácilmente. Realmente en aceites con ester o el Check me parecen muy buenos, pero supongo que si hacemos mix o añadimos aditivos adicionales sus mediciones también puede estar afectadas. Lo que tengo claro es que la oxidación en unos intervalos razonable no es tema de preocupación. Ya para buscar la máxima precisión están los alemanes, que en este aspecto su método de medición es el más top de todo lo que he podido ver. Básicamente se basan en una medición de una área más amplia y por lo tanto más precisa para evaluar la oxidación. La flecha verde 2,22 es el TBN, la reserva alcalina. Aquí el valor es 3 veces menor que el de la ficha técnica, que es 6,5. Existen criterios de que el valor debe ser no menor al 50% del valor inicial, es decir, si en aceite virgen tiene 6,5 pues el mínimo es de 3,2.
El laboratorio marcó el TBN con color verde de modo que aún no lo consideran anormal ni crítico, ya después del verde es el amarillo y naranja, el crítico es rojo. Hay que tener claro que añadir el aditivo Xenum Supersil estamos rebajando el valor inicial, ya que este aditivo no aporta reserva alcalina, no es su cometido, y dicho aditivo va enfocado en el sellado de juntas y retenes. Esto no sucede con otros aditivos como el Archoy y la R9100, que sí lo hace elevando el TBN. La flecha roja 2,72 es el TAN que nos muestra la acidez del aceite. Es un valor normal pero es superior al valor de TBN. El laboratorio no marcó esta casilla en absoluto con ningún color porque en todo caso es valor bajo. Según mi experiencia de análisis lo hacen con verde a partir de 4 y si la oxidación es muy elevada con más de 40 pueden marcar el TAN con color verde ligeramente por debajo de 4. Aquí la regla del 50% de agotamiento de TBN no se ha tenido en cuenta porque tendría que tener la casilla de TBN en rojo y está en verde, que incluso antes de llegar a rojo está la casilla amarilla y naranja. Han escrito en el apartado de comentarios de que la reserva alcalina se encuentra en un nivel ligeramente bajo. Tampoco han tenido en cuenta de que el TAN es superior al TBN porque en todo caso es un valor muy bajo y si fuera ya 4 o 5 es significativo. Este análisis demuestra de que las teorías de cruce entre TAN y TBN o el 50% del valor de TBN no se han tenido en cuenta porque no lo han expresado de ninguna manera. Como ya he explicado en anteriores videos, el criterio de cruce entre TAN y el TBN es que el valor de TAN no puede superar el valor de TBN. Cuando llegan al mismo nivel hay que proceder al cambio de aceite porque significa de que la acidez está muy elevada y que las reservas alcalinas están agotadas. He leído sugerencias de olvidarse de estos valores TBN y TAN debido a la precisión de estos métodos de medir y tener como referencia la oxidación de la chapa de cobre, es decir, hacer la prueba que se realiza para los aceites de la caja de cambios, en inglés es Cooper Corrosion Test. Consiste en calentar el aceite durante un tiempo establecido y se compara viendo el color de dicha chapa. Si en el aceite realmente hay acidez o las reservas alcalinas de verdad están agotadas, la chapa se pone en color más oscuro porque significa que la acidez está atacando el metal. Esto no es algo que suena en absoluto raro porque Ato24, la famosa tienda online alemana, ya realizó análisis de muchísimos aceites 0W30 y 0W20 y en sus pruebas estaba implementado dicho Cooper Corrosion Test. Por si fuera poco, también existen razonamientos de que independientemente de lo que digan dichos valores, si no están acompañados de un desgaste elevado en un monitoreo continuo, se realizan varios análisis en un mismo intervalo y en función del desgaste se procede a cambiar el aceite y no en función de estos valores TAN y TBN. Puede sonar tremendamente ridículo, pero la persona que ha escrito esta afirmación es uno de los más grandes de este mundo de los análisis y su criterio está basado en una gran cantidad de análisis en su base de datos y no en hacer 3 análisis contados al año en plan aficionado. Creo que es bueno llegar a leer estos grandes expertos que dedicaron gran parte de su vida en este mundo de los análisis y no solo fiarnos de lo que dice un laboratorio que puede dedicar un tiempo muy breve en cada análisis. Si existen sospechas de posible correlación de dichas mediciones, poner en duda un valor o buscar alternativas me parece lo correcto. Existen laboratorios en Estados Unidos que solo con el valor TBN llevado hasta límites muy bajos son capaces de dar el visto bueno para seguir con el análisis siempre y cuando hay un nuevo análisis para poder ver la evolución de este valor. Dicho laboratorio tiene una enorme base de datos con promedios de muchos motores y saben qué valores son críticos de desgaste y los que no, es decir, nuevamente están basados en ver una consecuencia de dicho valor. Si baja demasiado el TBN tiene que tener un desgaste elevado reflejado en los diferentes metales. El criterio de la evaluación de dicho valor es que en un motor hay consumo de aceite y al reponer aceite fresco este valor puede cambiar a mejor. A menudo los usuarios no están reponiendo aceite hasta que tenga el nivel mínimo, esto supone una entrada importante de aceite fresco en el motor. La reposición parcial de aceite fresco es otro factor en los que los fabricantes se apoyan para poder llegar a elevados intervalos de mantenimiento. Aquí en este análisis Polaris demuestra también de que el valor de TAN y TBN se pueden interpretar de manera totalmente diferente a lo que son los criterios de cruce y el 50% de agotamiento. Supongo que los demás valores como oxidación y nitración y sulfatación tienen mucho que ver. Si a esto sumamos los contaminantes agua, hollín, combustible, potasio, sodio y silicio, vemos que hay muchísimo más información que se puede tener en cuenta a la hora de dar un veredicto. Termino con la viscosidad a 40 grados. No se ha medido porque por esta fecha tenía un coste adicional, pero ya en la actualidad todos los análisis están con medición de viscosidad a 40 y 100 grados con el TAN y el TBN y el coste es de 23 euros. La viscosidad a 100 grados es de 9,7 centistoques y es similar al aceite virgen que es de 9,6 centistoques en ficha técnica. A mí me ha parecido curioso porque yo tengo pruebas de medición a 26 grados de que el Xenum Supersil rebaja la viscosidad del aceite y me imagino que también lo puede hacer en caliente, no obstante aún no he realizado dicha prueba y solo es una suposición. Supongamos de que dicho aceite al inicio del intervalo empieza con una viscosidad más baja y con el uso acaba espesado por los contaminantes que tiene absorbido en suspensión.
Así a simple vista la viscosidad se ha mantenido bastante bien y en este tipo de aceites C2 si no hay una entrada de combustible significativa se suele mantener. Como ya he señalado en el apartado de contaminantes y el combustible para mí este motor no tiene 2,2% de combustible por el desgaste de cobre que es muy bajo y sobre todo ya teniendo la experiencia de que el ester puede falsear la medición de combustible. El siguiente análisis de este mismo coche nos va a revelar nuevamente mi afirmación de que los resultados con ester se pueden falsear y el método de cromatografía de gases no es tampoco perfecto. Más adelante voy a medir la viscosidad de este aceite a 40 grados con viscosímetro capilar y sobre todo quiero reproducir este mix de aditivo y aceite para tener claro si dicho aceite se acaba espesando con el uso. Debido a la falta de tiempo aún no estoy del todo acostumbrado a editar y me lleva mucho tiempo hacer los videos de modo que no puedo dedicar más tiempo a pruebas. Los que me conocen saben que si digo algo al final lo termino realizando tarde o temprano. Para mí este tipo de pruebas adicionales son muy importantes para comprender qué es lo que sucede con la viscosidad, contaminación, etc. También dependerá de cada motor. Más adelante quiero hacer un vídeo de este mismo aceite en un 1600 HDI con FAB que no lleva un quinto inyector y usa estrategias de post-inyecciones como la gran mayoría de vehículos y en este vehículo el cuento es totalmente diferente y la viscosidad se ve afectada. El resumen de este peculiar análisis. Tengo que reconocer que es el análisis más difícil que he enviado y muy difícil de valorar. Aún guardo muestra por si hace falta enviar a otro laboratorio y comparar resultados. Un aceite muy bajo de TBN inicial con un motor muy delicado con supuesto desgaste de anillos de pistón y por si fuera poco aditivo añadido con ester y previo flush sin enjuague. De hecho pienso que nadie puede dar un veredicto y solo más análisis de tendencias pueden aclarar dudas. El comentario del laboratorio es muy generalizado y esto es lo típico que se hace. El laboratorio no sabe de un posible tratamiento en cilindros, no sabe de la no existencia de consumo de aceite, no lleva la cuenta de promedios de desgaste de estos motores a pesar de que ellos mismos han hecho análisis de estos motores que he localizado con los mismos desgastes. Todo lo que ha escrito es una recomendación general sin más. Irse al mecánico a medir comprensión y comprobar más cosas lo veo sin sentido en un motor sin síntomas de nada que aparenta estar en perfecto estado. Yo trato de aplicar el sentido común y no estoy buscando solo la parte bonita y me gusta saber y la parte negativa. He tratado de buscar la máxima información posible sobre estos motores y se sabe que Toyota los abandonó en el 2015 sin actualizar estas mecánicas a Euro 6. Empezó a montar motores de BMW. De lo que sí se habla es de los consumos de aceite que ha tenido este motor y al parecer Toyota iba asumiendo en garantía, pero desde 2009 se dice que ya está solucionado el tema. Si dicho motor es de 2013 y no consume aceite es lógico de pensar de que lo han solucionado. Se habla de un posible tratamiento aplicado en cilindros que es muy raro pero Toyota no ha anunciado nada de dicho tratamiento y no se puede descartar. Si nos ponemos a leer los estudios hablan de dichos tratamientos de diferentes tipos y no es solo un cuento. Si realmente se aplicó dicho tratamiento de cilindros el desgaste de cromo tan elevado puede ser normal si dicho tratamiento es de este metal. Pienso que si este motor tuviera problema de desgaste elevado de anillo de pistón o segmentos debería de consumir mucho aceite y el desgaste de aluminio debe ser elevado también. Supongamos que hay desgaste de bruñido y falta de engrase, por lo tanto el desgaste de segmentos y pistones es lógico, pero si no se manifiesta el consumo de aceite no tiene lógica. Veo sentido de usar aceites base fuerte ya que si el desgaste está originado en cilindro y pistón en esta zona hay lubricación límite y mixta, los polímeros espesantes no pintan mucho y la viscosidad del aceite base es la que importa, de ahí que para este motor para mí debe ser la primera regla. Atención, no digo elevar de viscosidad a un C3 de alto HTHS para nada, solo usar un aceite con los aceites bases lo más fuertes y ver diferencias en desgaste. Para verano probar 10W30 pero exclusivamente de bajo HTHS. Son muy difíciles de conseguir y en C2 no hay nada. Un 5W30 o 10W30 API, EFA4, podría ser otro aceite que yo probaría que es de bajo HTHS pero muy difícil de conseguir, que tienen cenizas sulfatadas menor o igual a 1% que son válidos para diésel con FAP y DPF. También hay aceite equivalentes a los API FA4 de diferentes fabricantes europeos como Mercedes-Benz con norma 228,61. Sin irse a aceite tan difícil de conseguir, seguir con los C2 estratégicamente eligiendo los aceites bases fuertes. Hay 5W30 que van cargados de polímeros y estos los evitaría. Yo tengo una amplia prueba de varios C2 tanto en 0W30 como en 5W30 en la prueba de viscosidad a 26 grados con la que se puede ver los aceites bases usados por los fabricantes. Recientemente he comprado más C2 y pronto iré publicando nuevas pruebas. Algunos Silsac, GF5 y 6, más modernos con cenizas alrededor de 1% podrían ser interesante. No es una norma para diésel pero para mí son una opción ya que existen ciertos fabricantes que junto con esta norma especifican a CAA5, B5 y esta sí que es válida para mecánica diésel.
Según los estudios para estudiar el impacto de los aditivos de los aceites, las cenizas sulfatadas tienen un impacto en los filtros de partículas. En dicho estudio se probaron diferentes aceites midiendo directamente el consumo de aceite en fase líquida y en fase de evaporación se puede observar que ciertos aceites de bases fuertes tienen un menor consumo de aceite. De modo que las cenizas sulfatadas sí importan, pero el consumo de aceite también, de ahí que usar un aceite de base fuerte con menor número de polímeros espesantes estratégicamente elegido a pesar de tener algo más de ceniza puede ser apropiado su uso. Yo personalmente prefiero cuidar el motor que cuesta más caro de reparar, el FAB se puede limpiar o sustituir y no es equivalente al motor. Para no dar protagonismo a ninguna marca en concreto no diré la marca está probado en este canal y sus aceites bases usados son de los más fuertes que he probado en esta categoría de bajo HTHS. Dicha marca tiene también 10W30 de la misma gama y lo quiero comprar para probar también. Quiero comprar muchos aceites pero esto llevará un tiempo, tengo que dar gracias a los amigos que me han enviado aceites para empezar el canal. Por cierto, de este 5W30 Ilsac GF5 con A5 y B5 tengo un análisis que tengo el permiso del usuario para publicar un vídeo y es en motor 2,0 HDI. Veo interesante emplear el uso de diferentes aditivos sólidos si dicho motor en realidad tiene problema de segmentos y el desgaste es de ahí. Ciertos aditivos sólidos tienen acción de limpieza suave como el Archoil y la R9100 y me parece muy interesante para mantener esta parte de anillos perfectamente limpios y además es potenciador de TBN. Me gusta mucho dicho aditivo, hay mucha evidencia de análisis con gran éxito incluso en condiciones de dilución de combustible. Yo tengo un análisis tremendamente interesante en Euro 6 TDI y permiso de este usuario para publicar, lo enviamos hace poco y nos quedamos muy sorprendidos por el resultado. Sin menospreciar los demás sólidos Xenum VRX500, Xenum CE300, Liqui Moly Ceratec, Xenum Super G, Liqui Moly Mos 2 Additive, Manol Ceramo. Hago mención de estas marcas por tener cierta experiencia con ellos y análisis de usado. Obviamente podrían ayudar o no resolver un problema de diseño de un motor muy peculiar. Si me olvido de alguna es porque no tengo experiencia o no haber visto suficiente análisis de usado que tengan evidencia de que funcionan dichos aditivos. Lo que tienen que hacer las marcas de aditivos es ofrecer la posibilidad del usuario para analizar sus aceites y de esta manera ver por sí mismo que dichos aditivos están funcionando. Esto lo está haciendo desde hace años el importador de Archoil de Polonia que compra grandes lotes de análisis de aceite y ofrece el servicio de análisis a un coste bajo para el usuario. De esta manera es la máxima publicidad que puede tener porque el friki necesita pruebas creíbles y no relatos de marketing. Así que a ver si en España algún importador se va a lanzar en este negocio porque es la mejor manera de demostrar si tus productos son buenos, los buenos resultados le llevarán a muchas ventas. Los que vimos análisis de Archoil y la R9100 en plena acción con los contaminantes no lo podemos olvidar y cualquier otro aditivo que le pretende ganar lo va a tener muy difícil porque el nivel que ha dejado el AR9100 es muy elevado. Yo personalmente veo lógico reducir el intervalo si este motor en realidad genera tanto desgaste, no es bueno tener un desgaste de partículas tan duras como el cromo dando vueltas haciendo de lija por todo el motor. Si fuera cobre, latón, bronce, etc. se podría decir que al ser de metal blando no es tan dañino. Me atrevería a decir que prefiero la opción de aceite barato y cambiar más a menudo como primera regla. Si no puedes filtrar algo simplemente cambia el aceite. El mejor aceite es el aceite limpio, seco y fresco. En principio lo que recomendaría es un enjuague sin usar aditivos flush, solo aceite barato y si puede ser de aceite de enjuague exclusivamente mejor o aceite mineral del grupo 1 por su máxima absorción. Por algo los aceites de enjuagues están hechos de esta base. Por algo los fabricantes de paquetes de aditivos usan exclusivamente el aceite base mineral del grupo 1 para disolver los paquetes de aditivos. De todos los aceites que se venden se preocupan de anunciar que usan PAO pero se olvidan estratégicamente decir que el paquete de aditivos va exclusivamente diluido en aceite base mineral y se estima aproximadamente el uso de 15%. Como no pega con el marketing de vender y promoción de ciertos aceites de alta gama no se menciona nunca, hay que seguir vendiendo la moto de los PAO a toda costa. Te enseño la ficha de seguridad y te digo mira lleva PAO entre 45 a 60% y es Volsitetiche en Alemania y solo esto es sintético, este es el argumento de valorar los aceites pero de hablar de que el paquete de aditivos va diluido en aceite base mineral rompe sus estrategias de marketing. Ya pueden dejar de estar callados los influencers y hablar de esta virtud de los aceites bases grupo 1 mineral. Dichos aceites base mineral están usados exclusivamente en aviación de pistón precisamente por sus capacidades de absorber contaminación generada por la combustión y no aceites bases PAO. No confundir motor de turbina con motor de aviación de pistón. Si tan malos son porque los usan y hablan sin esconder que es por su capacidad de absorber y manejar los contaminantes, algo que los PAO han fracasado. Los flush sin enjuague no me gustan y con enjuague tampoco porque se dice que pueden eliminar la tribopelícula previamente creada y que luego cuesta restablecer lo que es equivalente a más desgaste. Poner todos los flush en el mismo saco no es bueno y no se debe.
En este caso el de la marca Xenum tiene muy buena reputación al ser de acción lenta y el uso de ester, pero sigue siendo un flush y por lo tanto su aplicación debe ser en aceite nuevo o con pocos kilómetros. El posterior enjuague es muy recomendable. Yo lo tengo que decir y es lo que pienso. Pondré en descripción el artículo de Machinery Lubricación donde explican la parte negativa de los flush y que cada uno haga lo que le parezca mejor. Recordar el caso del análisis del Ford Fiesta con flush de la misma marca Xenum pero en aceite nuevo con solo 1000 kilómetros de uso y salió el mejor análisis que he visto hasta la fecha aún teniendo dilución de combustible el motor. Pero en dicho vehículo se hizo algo totalmente diferente que poner el flush a un aceite con 14.000 kilómetros como es el caso de este Toyota, además se aplicó una estrategia de sacar el máximo aceite para no dejar restos de aceite sucio con restos de flush y sobre todo el flush en aceite con muy pocos kilómetros de uso. Recordar que encontré otro análisis del mismo motor Toyota del mismo intervalo de igual manera con el cromo elevado del mismo laboratorio Polaris. Es de suponer que dicho motor es así y el flush no es el responsable en absoluto. Que dicha marca Xenum emplea ester y se supone que no es agresivo como los demás flush de acción rápida. Los flush hay que saber usarlos y por mí usarlos solo y únicamente si es estrictamente necesario. Reducir el intervalo después de flush es recomendable si no se puede realizar enjuague. Sin saber qué eficiencia de filtrado usa Toyota en el filtro de aire y estos plazos de mantenimiento de 30.000 kilómetros es lógico pensar de que está calculado. Aumentar este plazo ligeramente como el uso es de carretera para ir viendo si mejora desgaste es lo primero que yo haría junto con empleo de prefiltro y spray de aceite para filtros de moto. Descubierto el tema del quinto inyector que usa Toyota para el FAP es un enorme trabajo de Toyota y hay que aplaudirlo. Los demás fabricantes deben de tomar nota que se puede hacer lo saben y que si un fabricante puede ellos también. Respecto a este aceite Petronas Syntium 0W30E no tengo nada en contra. Sigue siendo un aceite C2 que indudablemente no es responsable del desgaste. Para los amantes del PAO dicho fabricante empleó cierta cantidad en su fórmula pero nuevamente una base por sí misma no puede resolver los problemas de contaminación. Estoy completamente seguro que dicho aceite en este motor convenientemente enjuagado hubiera dado un resultado diferente. No es bueno movilizar un desgaste con un flush y luego no sacar la máxima cantidad posible teniendo estas duras partículas de cromo. De hecho ahora que lo digo usar una estrategia de enjuague en dicho motor tras cada cambio tiene su lógica o simplemente reducir drásticamente el intervalo. La dilución de combustible no es tema en este motor y la degradación de polímeros automáticamente es descartable no veo ninguna necesidad de ir subiendo de viscosidad porque usa segmentos de aceite de baja tensión. El hollín mostrado en la prueba de gota parece mucho, hay que seguir observando el siguiente análisis. Nuevamente dar las gracias a este usuario Antonio por compartir su experiencia aportando el análisis para ser publicado en el canal. Pronto publicaré el segundo análisis de este Toyota Verso 2000 D4D FAB del 2013 Euros 5 que ya lleva en la cola esperando como muchos otros. Pido perdón por no poder publicar todo tan rápido como nos gustaría a todos porque aún estoy aprendiendo de editar y me lleva tiempo. Este canal es un hobby y no una maquinaria de marketing de venta de productos, no se puede dedicar más tiempo de lo habitual. Actualmente Antonio va por su tercer análisis y está finalizando el intervalo de 15.000 kilómetros nuevamente para ir viendo diferencia entre hacer un buen enjuague previo y cargar el aceite con aditivos sólidos. Esta vez hay análisis de 10.000 kilómetros que ya conocemos y ha decidido tirar hasta los 15.000 kilómetros para ir viendo la evolución del desgaste. La clave es ver y comparar con este intervalo pero también va a poder ver si el desgaste desde los 10.000 hasta 15.000 va en tendencia de aumento o se mantiene o reduce. Es una buena manera de saber el punto dulce del cambio de aceite en función de los contaminantes. A veces es muy útil hacer este tipo de análisis doble o triple incluso de un solo intervalo. Solo para muy frikis porque a más de uno le cuesta hacer un solo análisis imagina decirle 2 o 3 te van a tachar de loco en un país sin cultura de análisis de aceite usado. Vamos a ver un mix de móvil 1 con sel y aditivos sólidos. Vamos a ver si los enjuagues son clave del éxito, vamos a ver si los sólidos son buenos, vamos a ver si los mix son buenos. Podemos hablar por los hechos de la vida real con respaldo de análisis de aceite usado. En este canal se valoran los aceites puestos en los motores en plena acción con todos los contaminantes haciendo pegas y no en análisis virgen y picos de espectroscopias. No vendo nada y no recomiendo a nadie nada, no me patrocinó ninguna marca, tienda, etc. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo quédate pendiente de las futuras publicaciones que sin duda iré publicando nuevos análisis que vamos enviando poco a poco de manera conjunta. Sin duda se puede aprender de los éxitos y los fracasos de los demás. Los motores modernos Euro 5 y 6 tienen un extraño comportamiento muy similar, son poco amigos con la dilución y el hollín. Y si te cruzas con un caso así de peculiar tratar de remediar el desgaste es un enorme reto.